Bueno, decía, hoy no están mis papás por acá porque creo que tenían que salir a hacer un trámite y demás, de manera que, ¿qué les iba a decir? El lugar por el que arranca la historia tiene mucho que ver con mis papás. Ahí vamos a estar compartiendo la pantalla. Ahí estamos compartiendo y empiezo compartiendo esta imagen, ¿sí? Este castillo, mejor dicho, un cuadro con la figura de este castillo, estaba en la casa de mi abuela materna, ¿sí? Este cuadro, prácticamente es la imagen era esta. Y cuando yo iba a visitar a mi abuela, no sé, quizás los sábados o los fines de semana, o nos juntábamos en la fiesta, yo siempre veía este cuadro con este hermoso castillo, y nunca sabía por qué mi abuela tenía un cuadro con ese castillo, y nunca supe la historia de ese castillo, porque cuando se lo preguntaba a mis abuelos decían, no sé, lo compramos porque nos gustó el cuadro, mi abuelo me decía, un cuadro, es un castillo en Alemania, lo hizo un rey que estaba loco, y ahí quedó. Entonces, después yo atravesé mi escuela secundaria, nunca oí hablar de este castillo, el más hermoso del mundo, fíjense lo que es una belleza que uno es una imagen para fondo de pantalla de la compu, porque es absolutamente hermosa la imagen. Y nunca me enteré de quién era el castillo y quién lo había construido. Entonces, bueno, después ya interviene mi gusto personal por la historia. Y cuando empecé a investigar sobre el relato de quién lo construyó y cómo, y de dónde viene este castillo, me encontré que es fascinante. Así que vamos a intentar, o voy a intentar contarles a ustedes también un poco esta historia tan linda, que a mí yo cuando era chico veía este castillo y decía, qué belleza, ¿quién lo habrá hecho? Y bueno, unos años después me di cuenta de que el castillo efectivamente tenía una historia tan hermosa como su arquitectura. Fíjense que es una imagen absolutamente hipnótica y bella. Después vamos a pasar más imágenes desde otro lugar del castillo. Pero bueno, empezamos la historia en el año 1845, siglo XIX, 1850 más o menos, 1845, ¿sí? En la ciudad de Bavaria, ¿sí? La región, mejor dicho, de Bavaria, que es una región alemana a la que se pueden imaginar así. Yo saco siempre fotos de blogs turísticos, porque hoy en día se puede visitar. Es una región totalmente medieval, como ven, con todas las casas iguales, con el estilo medieval, una región rodeada por lagos y bosques, imagínense, lagos y bosques como el que veíamos recién, con grandes castillos, una zona hermosa a la que, bueno, no me va a alcanzar la vida para viajar, pero seguramente uno de los lugares a los que yo iría en Europa sería a la región de Bavaria. La ciudad más importante de Bavaria, para que se den una idea, es Múnich, ¿sí? O München, así que se escucha Múnich y demás, es en esta región. Como decía, ¿no? La historia de Alemania, antes de ser Alemania, es la historia de varios estados, ¿sí? Que formaron después o se unificaron en un momento, pero uno de los principales, te diría que el principal era el estado de Bavaria. Cada uno de estos estados, que después van a formar la Gran Alemania, unos años más adelante, digo, el estado más importante era Bavaria, donde en este castillo, ¿sí? Se cría un niño, ¿sí? Hijo del rey Maximiliano II, a Sandra que siempre le interesa, en este caso, la casa, la familia real de Bavaria, la de Wittelsbach, no es muy conocida. Me van a perdonar, hoy tengo que leer algunos nombres porque saben que el alemán yo todavía no lo domino para nada, así que hay nombres muy precisos que voy a ir leyendo. En este castillo nace en 1845, ¿sí? Un niño, tenemos acá, llamado Luis, que era naturalmente por ser el hijo varón mayor de Maximiliano II de Baviera, Bavaria es lo mismo, el heredero al trono, ¿sí? Bueno, y el chico nace y crece en ese castillo, fíjense en qué lugar hermoso para crecer, vuelvo a mostrarlo. Un castillo rodeado de un lago con un bosque ahí, casi en un precipicio, un lugar hermoso que inspira a cualquiera a que tenga un alma absolutamente sentimental a un montón de hermosos pensamientos. Bueno, este niño creció ahí en ese castillo y a medida que iba creciendo, puedo decir, su vida se iba dividiendo en dos. Por un lado, les pido que retengan este dato, el futuro rey, era criado de una forma muy estricta en cuanto a los ejercicios físicos y mentales. Al pibe le enseñaban a nadar, retengan este dato, era un experto nadador, le enseñaban a cazar, que bueno, lamentablemente en esa época era un deporte, le enseñaban a resistir físicamente, practicaba caminatas por esos bosques y demás, y esa era la parte de la educación más física y mental también, lo iban preparando para ser rey. Pero este chico tenía una tendencia a escaparse de todas esas obligaciones y refugiarse en lo que vemos acá, las historias de hadas, que eran en ese lugar
prácticamente el pan de cada día. Por ejemplo, la historia del Cantar de los Nibelungos es una historia de dragones, de héroes, de capas y espadas, de héroes en los bosques, es una historia hermosa, el Cantar de los Nibelungos, eh, absolutamente medieval, pero mezclado con elementos fantásticos, como, vuelvo a repetir, como dragones, como criaturas inmortales, como magos, como reyes inmortales. Son todos relatos del folclore, podemos decir, alemán. ¿Sí? Y que en esos bosques eran el pan de cada día, vuelvo a decir, porque el bosque se creía que estaba lleno de criaturas, como hadas, dragones. Así que Luis empieza a mostrar una gran tendencia a evadirse, sobre todo por las noches, y leer las obras del el Cantar de los Nibelungos, era hablar con los campesinos del lugar y a encerrarse en un mundo de hadas. Esto, yo siempre me sentí muy identificado en un punto con Luis de Baviera por esto, a veces a nosotros, las personas muy sensibles, perdonen que sea autorreferencial, nos parece muy hostil el mundo exterior y nos refugiamos en una especie de torre de cristal o de marfil, en mi caso con los libros, la música y demás. Y cuando el mundo exterior nos parece muy feo, tenemos tendencia a refugiarnos y a evadirnos. Bueno, esto Luis comenzaba a hacerlo de manera cada vez más amplia. En mi caso es perdonable porque no voy a ser rey, pero en el caso de Luis, que estaba siendo educado para ser rey, los tutores y su padre notan que a él no le interesa nada, lo que les decía antes de economía, política, no le interesaba nada. Lo único que le interesaba era meterse a la noche en su pieza y leer estas historias increíbles. Acá vemos a Sigfrido, que era el héroe de la historia de los Nibelungos, matando al dragón, una historia hermosa que yo leí en la escuela. Mi profesora de literatura me hizo leer el poema, es un poema sajón, germano, una cosa hermosa, muy romántica en el sentido del movimiento artístico. Entonces, bueno, imagínense a Luis creciendo en ese castillo, rodeado por ese marco, escapando un poco de sus obligaciones, y sobre todo muy apasionado por algo que empieza a ponerse de moda en la época, que es esto que vemos acá, que es la ópera. ¿Sí? Luis empieza a amar las óperas. ¿Por qué? Porque las óperas básicamente lo que contaban eran estas historias del folclore alemán, o germánico, o bávaro de la región. La historia de Sigfrido, la historia de Brunilda, que es otra heroína, la historia de las valquirias, que son unas criaturas que vienen a buscar a las personas que se mueren, ¿no? Criaturas míticas del bosque de la época medieval alemana. Y el príncipe, vamos a convertirlo al rey, en 1864 muere su papá. Cuando él asume el trono es un chico muy fantasioso, muy sensible, ya tiene 18 años, pero no ha aprendido prácticamente nada sobre cómo gobernar un reino. Lo único que le interesa a él, y así lo cuenta en su primera reunión de ministros, esto está en todas las biografías de Luis, la primera reunión de ministros que tiene él, cuando todos lo van a conocer, lo que él dice es que no le importa nada la política exterior, no le importan nada las guerras, eh, porque él cree que Bavaria o Baviera tiene que brillar como una especie de nueva Atenas, y que él se va a dedicar a construir en esa ciudad, que él va a gastar el dinero. ¿Sí? Imagínense decirle esto a los ministros en su primera reunión. Todos esperaban que le dijera, bueno, vamos a estar en guerra o alianza con Francia, en ese momento Francia de posterior a Napoleón III, todos los ministros querían saber cuál iba a ser la posición con los otros estados alemanes, cuál iba a ser la posición con España, imagínense, con Inglaterra, y él dice, no me interesa nada de eso. Lo que voy a hacer es construir en este reino un mundo de óperas, por eso él va a empezar a gastar el dinero en construir esta que es la ópera de la ciudad de Múnich, en Baviera, ¿sí? Él dice que todo el dinero que tenga y que entre al Estado va a usarlo para esto, para crear óperas, ¿sí? Para crear esto, que es una de las bibliotecas que hay en Múnich, también una biblioteca donde se iban a juntar sobre todo libros de la época medieval alemana, esos relatos que les gustaban tanto a él, que iba a construir el Museo Griego de Múnich, todas estas obras que están viendo las ideó él. Fíjense que el Museo Griego parece el Partenón, donde se iban a guardar obras de arqueología de Atenas y de Esparta, y él dice que va a gastar el dinero del Estado, ¿sí? No en pelear, que va a intentar que su reino sea pacífico y un lugar idílico para vivir, y que la plata, el erario público, los impuestos, los iba a usar para esto. Fíjate qué buena idea, construir museos, bibliotecas, castillos, construir óperas, ¿sí? Esto me parece muy una idea de un alma sensible y una idea genial, pero a los ministros, en esa época la política interna europea era un lío, no les habrá parecido igual, y ya ahí empiezan las primeras miradas de reojo para con Luis.
al que ya lo tenían catalogado como una especie de personaje excéntrico o raro. Por esto que cuento de que él tenía tendencia a refugiarse en el arte y a difundir nada más que el arte, y también por una cuestión mucho más mundana, mucho más terrenal, que era que Luis estaba casado, pero nunca había consumado su matrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque él era homosexual, lo cual en la época, imagínense, desde ya era una especie de tabú y estaba prohibido. Él nunca consuma el matrimonio. ¿Saben con quién se había casado? Yo me enteré hace poco, con la hermana de Sisi. ¿Vieron Sisi? La habrán escuchado nombrar, la de los libros para niños, la emperatriz austríaca, que da para una charla también. Bueno, él era cuñado de Sisi, pero él estaba muy atraído por los hombres, y él en su diario, los leí hace poco, igual son copias los diarios, así que no sé cuán fidedignos son, en los diarios cuenta sus amoríos, a veces platónicos, a veces no, con los guardias los caballerizos de su palacio. Y entonces toda esta clase de rumores, ustedes saben cómo es, se filtra, y ya los ministros empiezan a catalogarlo como un loquito. Por esto que digo, el tipo en vez de ir a pelear con Francia o de firmar un tratado con Francia, no, construyó esto que estamos viendo acá, el Museo Griego de Múnich. ¿A qué le importa eso? Bueno, a él. Y sobre todo lo que hace es, todas las noches iba a ver ópera. Hasta que finalmente aparece, te diría, el personaje más importante de esta época, que es el músico Richard Wagner. Richard Wagner es un músico digamos, podemos decir alemán de esta época, que lo que hace es transformar todos esos relatos míticos de los cuales yo hablaba, los Nibelungos, las Valquirias, Parsifal, todas esas historias del folclore de los bosques alemanes, él lo va a transformar en óperas, ¿sí? En ópera. Imagínense, cuando Luis, la primera noche que fue a la ópera de Múnich, vio una obra de Wagner, vio como en el escenario la realidad que le había estado soñando siempre. Y a partir de entonces, su reinado va a pasar a tener como prioridad, digamos, sponsorizar a Wagner. Él va a conocer a Wagner y va a quedarse totalmente prendado de él. ¿Qué quiero decir? Wagner lleva a un escenario lo que estaba en su cabeza, estas obras de magia, de dragones, y lo que a él más lo emocionaba. Entonces, Luis le da, o mejor dicho, nombra a Wagner artista oficial del Estado y empieza a darle subsidios millonarios. La plata de los impuestos no iba para construir rutas o no iba para financiar ejércitos, sino que iba para construir óperas, para financiar a Wagner, para que Wagner se inspire. ¿Sí? Y acá lo vemos, bueno, es una imagen muy chiquita, pero se empieza a generar un vínculo muy fuerte entre Luis, el rey, que en vez de gobernar, se pasaba las tardes con Wagner. Acá entro en los chismes o los rumores de la historia. Es muy probable que haya concretado su amor físicamente con Wagner. No se tiene mucha certeza de esto. Saben que en la época lo único que nos quedan son las cartas, y las cartas, sobre todo de época romántica, están llenas de términos inflamados, tipo, hay una que dice, la noche que pasé anoche contigo nunca la voy a olvidar, y uno no sabe si se quedaron tocando el piano hasta las 4 de la mañana o si tuvieron relaciones físicas. Uno no puede decirlo, pero se cree que sí, que Luis se enamora de Wagner como artista y como hombre, y entonces se enceguece, y a partir de ahí Luis se empieza a encerrar totalmente en esa parte de su cabeza, en la cabeza de vivir en un mundo y en un reino de hadas, y empieza a descuidar el gobierno, empieza a ya no reunirse con los ministros, empieza a vivir pensando en las óperas de Wagner. Acá vemos una parte de El Anillo de los Nibelungos, ¿sí? Se empieza a obsesionar con otras óperas de Wagner. A mí no me gusta nada la ópera, y menos Wagner, me parece muy grandilocuente, pero bueno, si les gusta, están todas en YouTube. La Valquiria también, estas historias de dragones y de princesas rescatadas por magos, y Sigfrido, que era inmortal, excepto en el lugar, en la espalda, en el que le había caído una hoja. Cuando él mata a un dragón, Sigfrido, el único lugar que le queda sin, digamos, él mata a un dragón, Sigfrido, el protagonista, les cuento la historia que es muy linda, mata a un dragón, y a partir de eso, con la sangre del dragón se hace inmortal, entonces se baña en esa sangre. Pero mientras se bañaba, le cae una hoja de roble en la espalda, y entonces Sigfrido, el héroe de los Nibelungos, el único lugar que tenía vulnerable era su espalda, y después va a morir digamos, lo van a clavar justamente en ese lugar. Pero bueno, esta clase de historias absolutamente míticas son la vida de Luis, y el gobierno
es maravilloso, porque es un gobierno que fomenta el arte. Creo que lo primero que debería ser un gobernante. Pero bueno, los ministros y los políticos, sobre todo los políticos de carrera, lo ven distinto, tristemente, incluso hoy en día, ¿no? Pero bueno, imagínense a Luis construyendo óperas, y acá Luis empieza lo que él cree que es su misión, que es construir por todo Bavaria o Baviera palacios o castillos inspirados en estos cuentos de hadas. Y así construye el primero de ellos, que es Linderhof, que lo tenemos acá, ¿sí? A las afueras de Baviera, inspirado en Versalles también, en la corte del Rey Sol. Un castillo, fíjense qué lugar, un castillo hermoso. Imagínate levantarte a la mañana acá. Yo me levanto a la mañana acá y veo el pulmón de edificio. Vos imaginate despertarte y ver ahí los bosques de Baviera, ahí atrás de esa montaña, esa fuente, un lugar hermoso donde Luis se va a mudar. Él construye este palacio rápidamente y él ahí hace proyectos para construir más bibliotecas y más museos y más edificios, se reúne con Wagner, le da todo el dinero que pueda a Wagner, construye más óperas, y es como su refugio. Este es el primer palacio que construye, ¿sí? Ante la mirada odiosa de los ministros, que le dicen, escúchame, ¿qué opinas de Bismarck, que ahora es la persona, el político más poderoso de Alemania? ¿Y quién es Bismarck? Él no registraba nada. Como un alma sensible en su torre de cristal o de marfil, estaba encerrado en sus palacios o castillos. Construye el segundo, que se llama, déjenme ver acá, Herrenchiemsee, ¿sí? Mi alemán es muy malo, como digo. Acá lo tenemos también, a la orilla de un lago, fíjense qué belleza, a la orilla de un lago, inspirado en las fuentes de Versalles, inspirado también en los mitos de los bosques alemanes. Dicen que Luis escapaba a la noche y se iba a caminar por esos bosques que ven ahí en la imagen, buscando cruzarse con un dragón o con vaya a saber qué criatura, que a veces él cenaba solo y que muchas veces empieza a cenar rodeado con estatuas de los reyes anteriores, porque él ya empieza a tener conductas, te diría, de locura, porque él ya va a rehuir el contacto con todos sus ministros, no va más a las reuniones, se olvida completamente de su esposa, al único que ve es a Wagner. Y lo único que queda en su mente es esta idea de construir castillos. Hasta que, finalmente, bueno, fíjense, absolutamente sobrecargadísimo el interior de estos castillos. Fíjense, este es el interior de Herrenchiemsee, ¿sí? Si les interesa todos estos castillos, hay visitas por YouTube y demás por el interior, porque hoy en día, si vas a Bavaria, te llevan las primeras excursiones a estos lugares. Hasta que construye lo que él cree que va a ser su obra maestra, y de hecho lo es. Luis puede haber sido un rey loco, como la historia malévola lo conoce, pero fíjense lo que nos deja, lo que les deja a la humanidad, su obra maestra. El castillo inspirado en estos relatos de Wagner y del folclore alemán, que es el que les decía, Neuschwanstein. Fíjense qué belleza, en este caso, con la nieve. Es un lugar absolutamente hermoso. De más está cualquier tipo de descripción que yo haga de este castillo, construido en el foso de un precipicio, con un lago atrás, con las montañas. El castillo más hermoso del mundo, no hay ninguna duda. Luis lo planea, y lo único que existe para Luis es ese mundo del arte bohemio y la idea de construir este castillo. Pero, finalmente, pasa lo que nos pasa a veces a algunos cuando nos evadimos mucho de la realidad. El golpe con la realidad es a veces fuerte, porque en el año 1884, cuando él llevaba 20 años como rey, sus ministros lo convocan a una reunión urgente, ¿sí? Mientras voy mostrando este es el interior de Neuschwanstein, mirá, ahí se llega a ver lo que se ve por la ventana. Mirá lo que es este interior, una cosa también sobrecargadísima de color y de luz, construido con figuras de los dragones y del mito medieval alemán, del bosque, ¿no? Pero decía, este lugar que ven acá, no tan lindo como los otros, va a hacer su aparición en este momento, porque en 1884, los ministros le piden una reunión a Luis, una reunión urgente, y la reunión le exigen que le corte el subsidio a Wagner, que deje de gastar dinero en estupideces, esto es textual, y que se dedique a gobernar. Luis llora en esa reunión, se niega a expulsar del reino a Wagner, que es lo que le piden sus ministros, llora, pero finalmente cede, y él termina expulsando a Wagner de Múnich, de Bavaria. Y a partir de ese momento la mente de Luis se quiebra. Si ya venía
falsa escuadra, podemos decir, ahora su mente se va a terminar de colapsar. Lejos de su verdadero amor, que yo creo que fue Wagner, lejos de toda realidad política del mundo, rápidamente sus ministros conspiran y en 1886, ¿sí?, le hacen una especie de análisis médico, ¿sí?, y diagnostican una esquizofrenia paranoide en el rey, con lo cual lo obligan a abdicar, ¿sí? Luis es obligado a abdicar y trasladado a este lugar que ven acá, que es un neuropsiquiátrico, a orillas del lago de Starnberg, lejos de su castillo de Neuschwanstein, lejos de su castillo de Linderoth, lejos de Wagner, lejos de los museos, lejos de la ópera, lejos del arte, ¿sí? Eh, Evidentemente yo creo, y todos creen los historiadores, que fue un diagnóstico muy apresurado y que lo que los ministros querían era hacer sus negocios turbios, los políticos siempre fueron iguales, lejos de este rey tan soñador. Entonces lo envían a este castillo, a este neuropsiquiátrico, mejor dicho, a este castillo que se utilizaba como neuropsiquiátrico, también a la orilla de un lago donde él va a ir, va a tener una escolta de varios soldados, ¿sí?, que lo cuidaban para que no se fugue, y va a tener, o va a vivir en ese castillo solamente con su psiquiatra, ¿sí?, que lo diagnostica, se conserva el diario del psiquiatra, y acá entramos en la parte más extraña de esta historia, que hasta ahora venía siendo extraña, así que prepárense porque esta parte es absolutamente rarísima, porque Luis empieza una relación de absoluta confianza con su psiquiatra, y Luis empieza a mejorar, ¿sí? Mejor dicho, el psiquiatra empieza a constatar que profesionalmente él no puede marcar un diagnóstico de locura en Luis. Luis no estaba loco, Luis es una persona muy sólida, con los pies en la realidad, pero con un alma absolutamente hiper mega sensible, que amaba el arte y que nunca quiso ser rey para juegos políticos turbios o juegos de tronos turbios. A él le interesaba el arte y esto que estuve contando. Esa era la obsesión permanente de Luis, pero Luis no está loco. Entonces el psicólogo empieza el psicólogo, psiquiatra, mejor dicho, la psicología aún no existía, el psiquiatra empieza una relación de total confianza con Luis, los guardias relajan un poco la seguridad y viene el momento más misterioso de esta historia, y acá yo ya dejo de darles respuestas a ustedes y todo entra en el terreno increíble de la conjetura, porque fíjense lo que va a pasar. Creo que me va a alcanzar para contarlo antes de los 40 minutos y después hago el redondeo. El 13 de junio de 1886, Luis le dice a su psiquiatra si puede acompañarlo a dar un paseo por acá, por alrededor de ese pequeño neuropsiquiátrico, si él lo puede acompañar. ¿Sí? El psiquiatra acepta, ¿sí? Van charlando, las charlas eran comunes, imagínate, ir charlando al aire libre, el psiquiatra tomaba nota de las cosas que le decía Luis, seguía el caso y le mandaba la carpeta con los resultados a los ministros, era un tratamiento personal, la familia real ya estaba muy interesada en la salud, todos lo olvidan y tratan de sacárselo de encima como el loquito de la familia, pero se preocupa por su salud física, ¿no? Así que él tenía que ir, el psiquiatra tenía que enviar, digamos, el informe sobre su paciente, pero se produce una relación de amistad, quiero marcar bien esta palabra, amistad entre Luis y su psiquiatra. Y el 13 de junio, decía, Luis y el psiquiatra se van a caminar, ¿sí? Bueno, la guardia de seguridad es advertida de esto, pasa una hora, no regresa Luis y el psiquiatra, pasan 2 horas, no regresan, 3, 4, 5 horas, no regresan. Finalmente a la medianoche, en este lugar que ven acá, a orillas del lago de Starnberg, en este lugar exacto, donde hoy hay una cruz, se encuentran 2 cadáveres ahogados, el cadáver de Luis y el cadáver de su psiquiatra. Nunca se va a saber qué pasó. Las teorías son miles. La teoría más aceptada es que Luis se quiso escapar, su psiquiatra no lo dejó y murieron los dos. Pero es increíble que Luis haya muerto o ahogado, porque vuelvo al principio, Luis era el mejor nadador de Bavaria, había estado entrenado y tenía un estado físico increíble, es imposible que se haya ahogado. Algunos hablan de que hubo un crimen, aparentemente puede haberlo asesinado un guardia con un disparo, por orden de vaya a saber quién, ¿sí? La cuestión es que
en este lugar termina la increíble vida de Luis. Se hace una autopsia rápido, muy rápido. El resultado oficial es muerte por ahogamiento, tanto del rey como del psiquiatra. Increíble final. Yo no puedo aceptar o no puedo acertar a comprender de qué manera uno se suicida ahogándose. Es un caso muy extraño. No cierra la evidencia oficial. Siempre a mí se me hizo muy similar, Agustín por ahí se debe sonreír, a lo que le pasó a Brian Jones, como es el músico de los Rolling Stones, que murió siendo uno de los mejores nadadores de Estados Unidos, murió ahogado en una pileta de 2 metros de profundidad. Nunca se supo qué pasó. No cierra la data oficial. Acá tampoco cierra la data oficial. No hay ninguna evidencia de qué sucedió. ¿Alguien se quiso sacar de encima? ¿Luis? ¿Su psiquiatra lo mató y después se suicidó? ¿Él quiso huir? El caso está cerrado, ¿eh? Nunca se va a saber de qué manera murió este rey, al que la historia tristemente, si lo googlean cuando termina esta charla, al que la historia tristemente llama el rey loco. Yo no creo que Luis haya estado loco, simplemente era un alma demasiado sensible en un cuerpo obligado a cumplir funciones burocráticas. Y cuando a nosotros, las personas sensibles, nos obligan a cumplir acciones burocráticas, tendemos a meternos en un caparazón. Es increíble la historia de Luis, y como increíble que es, se han hecho 2 largometrajes muy buenos. Este lo vi. Este es un largometraje de Luchino Visconti, ¿sí? Que Agustín quizá después nos pueda dar alguna precisión, del año 1973, que se llama Ludwig II. Y el más conocido es una película que se hizo en el año 2012, una coproducción alemano-austríaca que se llama Ludwig II, que es históricamente o con las imágenes bastante fidedigna, es como estar ahí. Esta no la vi, de manera que no puedo decir por qué versión de la muerte se juegan estos filmes. La historia es absolutamente increíble, sobre todo ese misterio enorme que nos va a quedar hoy cuando cerremos el Zoom de cómo murió este rey en ese lugar tan conmovedor. Me conmueve mucho a mí siempre ver, y vuelvo para atrás, discúlpeme, porque hoy en día los turistas se pueden acercar al lago y ver esa cruz en ese lugar exacto donde quedó el cadáver de Luis y de su psiquiatra. ¿Por qué los 2 cadáveres? ¿Qué pasó? Vaya a saber, pero es muy conmovedora la imagen. eh, y el libro por excelencia, vieron que en mis charlas todo se conecta con todo, es de Greg King, que es el que escribió la biografía de el asesino de Rasputín. ¿Se acuerdan? El hombre que se trasvestía y no me acuerdo en este momento el nombre, después me lo van a... Ah, Yusupov era, sí, sí. Así que el mismo historiador que escribe sobre... Como ven, es un historiador muy particular porque escribe sobre temas completamente laterales. Escribió sobre el asesino de Rasputín y escribe este título al que injustamente, este libro al que injustamente le han puesto de título El Rey Loco. Fíjense cómo la historia a veces, o la vida a veces es cruel, y le pone a uno una etiqueta que no merece. Yo no sé si de todos los que hubo en la historia, es Luis quien más merece el rótulo de Luis, de Rey Loco. Yo creo que no. Luis no cometió una sola maldad, Luis no cometió un solo acto de corrupción, todos los subsidios que iban a parar a Wagner venían de los impuestos del público y era dinero limpio. Esto les digo porque leí el libro, está investigado las arcas del Estado, no porque yo quiera defender al pobre Luis. Luis no, amaba o adoraba la paz, no le interesaba ninguno de los líos que había en Europa, y me parece a mí que lo ideal, este es un lugar súper común, pero bueno, tengo que decirlo, el gobernante ideal es aquel que se dedica a difundir las artes. Borges siempre dice que él amaba Suiza, porque en Suiza nadie sabía el nombre del presidente de turno. Me parece que es el gobierno ideal, el gobierno que pasa desapercibido y que no se mete en la vida de los ciudadanos, salvo para mejorarla. Bueno, cuán lejos estamos hoy en el mundo, ¿no? De un gobierno ideal, donde el gobierno se nos mete en todo. Y Luis siempre cuenta en sus cartas que él quería que la historia lo recuerde como un rey que pasó desapercibido para la historia de los ejércitos. Él quería ser recordado como el rey artista. Bueno, tristemente, y viene la tapa, se lo recuerda como el rey loco, lo cual me parece un rótulo demasiado, demasiado cruel para él. Así que bueno, el último
momento de esta primera parte de la charla, después volvemos 10 minutos para algún comentario, que Agus o Santino siempre tienen reflexiones muy interesantes para hacer o otro aporte, pero el último, quiero que la última imagen sea esta conmovedora cruz de madera o de hierro, fíjate, a la que cada tanto se acerca algún devoto o alguna devota, ¿sí? Y deja una flor humilde, como en este caso, a la memoria de un rey que lo único que quería era difundir el arte en su pueblo, a un rey que vivía su homosexualidad como un pecado mortal, a un rey que nunca entendió que digamos, lo que él sentía era natural y que su homosexualidad no era un pecado ni era una desviación, sino que era algo que él sentía, pero él nunca pudo manifestarlo. Y toda esa represión, diría mi psicóloga, por ejemplo, toda esa represión puede haberlo llevado a un quiebre mental que es evidente que tuvo, es evidente que alguna patología tuvo, pero bueno, defiendo desde acá yo a las personas que ante la dificultad o que ante los problemas de la vida se refugian en una torre de marfil. Creo que todo el mundo tiene una torre de marfil o de cristal. Cuando por ahí alguno me cuenta o alguna que a la noche se relaja viendo una serie de Netflix, yo aplaudo eso, porque es una manera de refugiarse contra la hostilidad del mundo, ¿no? Y Luis llevó esa exacerbó eso al límite, ¿no? A aislarse del mundo, a aislarse de lo aburrido que podía ser la política exterior, para dedicarse a construir un museo de arqueología griega. ¿Sí? Era su manera de sublimar. Un personaje muy querible, Luis, del cual no hay un solo historiador que pueda decir algo negativo, en el sentido de que no podemos juzgarlo duramente. Un personaje o un tipo muy querible, ¿sí? El rey Luis, a quien yo le diría el rey artista. Así que bueno, nos va quedando menos de un minuto, ahora que se nos desconecte, volvemos para la segunda parte de preguntas o comentarios, o si alguien vio las películas o alguna cosa que quieran hacer, y ya después cerramos. Así que bueno, esta es la imagen que elegí como cierre, la conmovedora imagen de una crucecita ahí nomás, suelta, fíjense, sin ningún espamento, podemos decir, sin ninguna cosa grandilocuente, una cruz, ¿sí? A orillas de un lago, es todo lo que queda de Luis. En realidad miento, no es todo lo que queda, porque nos ha dejado el castillo más hermoso del mundo, que es Neuschwanstein, ¿sí? Así que me gustaría a mí contarle a ese niño que fui, volver en el tiempo y contarle a ese niño que fui, y a mis abuelos también, la historia del rey que construyó ese